Muy buenas tardes. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, que preside Carla Patricia Ruiz McFarland, presidenta municipal de Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que dirige la doctora Minerva Tapia Robles, y el Museo de Historia de Tijuana, que actualmente coordino, les da la más cordial bienvenida a esta conversación virtual, Trayectorias del Cine Documental, con la participación de 3 invitadas. Ellas son Norma Iglesias Prieto, Adriana Trujillo e Itzel Martínez del Carrizo, a quienes agradecemos su participación en esta serie de conversaciones tituladas Registros del tiempo presente, texturas sobre la historia y prácticas de arte en Tijuana. Pues ellas son nuestras invitadas y les hemos propuesto esta dinámica. Vamos a tener una intervención de cada una de ellas para 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo podríamos definir las trayectorias del cine documental en Baja California a partir de sus contribuciones al discurso visual y la memoria? Entonces, para iniciar, cedo la palabra a la doctora Norma Iglesias. Muchas gracias, Miriam Gabriela. Me da un gusto enorme estar aquí. Ustedes 3 son unas mujeres que admiro a las 3, así que es no solamente un reto hablar de esto en poco tiempo, sino compartirlo con ustedes que realmente saben del tema. Yo quisiera empezar con una cita de Patricio Guzmán que aprendí a partir de Adriana Trujillo, que cuando la oí me pareció tan pertinente y tan rica, ¿no? Dice, no debemos olvidar que un país, una región, una ciudad que no tiene cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Y me parece como una buena manera de empezar. Entonces, para mí la pregunta es cuándo se empieza a registrar en imágenes en movimiento la realidad y nuestro entorno en Baja California. No tengo la certeza de que la información que tengo es la más adecuada en el sentido de que mi primera impresión, yo creo que empieza a haber un registro audiovisual constante en Tijuana a partir de los 80. Probablemente haya documentales antes de esa fecha, pero han de ser como trabajos poco conocidos porque no hay manera, por lo menos yo no he podido encontrar estos trabajos. Entonces quisiera empezar, porque además le tengo que dar su lugar a Adriana y Itzel en el sentido que ellas son las creadoras de gran parte de estas narrativas visuales, a lo que pasa más o menos en los años 80. Y está ligado con desarrollo de instituciones y está también ligado con el desarrollo y el acceso a tecnología, que es el video. El video abre como la posibilidad de abaratar o de darte un instrumento de trabajo que antes era imposible tener, que eran las cámaras de cine. Entonces, con la llegada de las cámaras, que para nada son como las de ahora, yo empecé a hacer registro cargando una cámara, ¿no? Donde estaba el beta o el VHS o el 3/4, más la cámara que era muy, muy pesado, y empieza. Para mí los primeros trabajos son los de Che Cortiz en Mexicali, que realmente ha sido una persona que lleva más de 100 producciones, trabajando en términos de la formación de cineastas en la UABC a partir de la Escuela de Comunicación. Entonces él, como formador, empieza en un registro buscando imágenes que narren la ciudad. Entre ellas, la primera que recuerdo en 1982, Palmas de Cantú, en el 83, 3,000 kilómetros al norte, y así se van. La segunda institución que creo que hace un trabajo importante en términos de crear, para documentar lo que está pasando, aunque no eran en formatos tradicionales de documentales, eran más como programas de televisión, como reportajes para programas de televisión, fue el propio Colegio de la Frontera Norte en 1984 que se hace el Departamento de Comunicación, y entonces Jorge Bustamante me da la oportunidad de crear este departamento y empezamos a crear documentales sobre la frontera desde una perspectiva muy académica, muy sociológica, de poner en discursos visuales parte de los intereses y de lo que buscaba o trataba de entender el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Entonces, los títulos te dan más o menos una idea. Migración,
temas sobre migración eran muy importantes, temas sobre identidad. Curiosamente, los primeros documentales que hicimos en el 86, está Malaquías Montoya, un artista chicano, y eso también tiene que ver por el interés de Jorge Bustamante, recién fallecido, de vincular la cultura mexicana a la cultura fronteriza y la cultura chicana. En este primer ejercicio no había suficiente gente capacitada para producir, porque apenas estaban empezando, y me acuerdo haber traído a gente de la talla de Sara Minter o Gregorio Rocha a producir interesantes videos, donde el guionista participaba en el como guionista Olivier Debrois, ¿no? Federico Campbell, y entonces en eso empiezo, porque ya viene Itzel y Adriana, con la UABC en Tijuana, y con una persona, con los colectivos, que es otra característica, el trabajo en equipo, ¿no? Las carencias invitan a que se haga en equipo, entonces empiezan pues, los jóvenes de Bola 8, ¿no? Y creo que había un colectivo Lente Sucio antes, ¿no? También que trabajaba, y Héctor Villanueva creo que juega un papel importante en términos de articular a estos jóvenes que se quieren, entre ellos Adriana y Itzel, que se quieren comer a la ciudad y empiezan a hacer un registro que me parece menos academicista o académico en el sentido de lo que se hacía en el colegio, sino de recuperar esas narrativas más coloquiales, más cotidianas del registro visual de la ciudad, ¿no? Y salen a las calles con sus cámaras a grabar todo tipo de actividad. Eso le da para mí en los años 90 un giro totalmente diferente, se oxigena el tipo de trabajo más libre, ¿no? Menos controlado en términos de lo que era la producción para televisión, que tenías X minutos, un formato muy, muy tradicional, y creo que es en los 90 en donde se da un boom, ¿no? Un boom en términos de un cambio desde la perspectiva en la que se abordan las narrativas visuales, y también un boom en términos de la cantidad de jóvenes que empiezan a narrar esta historia, y que no ha parado, ¿no? Que no ha parado, y lo que ha pasado, y con esto termino, es que sí encuentro procesos de profesionalización de aquello que teníamos que traer gente de afuera para poderlo hacer, o teníamos que irnos a estudiar a otro lugar para hacerlo, y en los 90 empieza esta producción de nuestros narradores visuales locales, que plantean una nueva forma de abordarlo, una nueva estética, ritmos, géneros, etcétera, ¿no? Ahí también se empieza más con trabajo experimental, ¿no? Estoy pensando en los trabajos de Itzel y de Adriana, que están buscando contar las historias de la ciudad de manera diferente. Y yo le paro aquí para seguir con la conversación. Gracias, muchas gracias. Adelante, Adriana. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un tremendo gusto compartir con las tres. Bueno, a ver, la pregunta es un reto, ¿no? Las trayectorias documentales. Hay algunos datos por ahí que compilamos en un texto con Adolfo Soto intentando generar una compilación como de información, porque es un poco vaga, es complicado, como lo mencionaba Norma, tener un registro preciso sobre las producciones. También hay que anotar que no tenemos una biblioteca como tal, no hay un directorio de creadores, cosa pendiente. Entonces ha sido un trabajo pues de investigación, un poco ahí de espigadoras sobre qué documentales o cómo se inician las trayectorias documentales en el Estado. Pero bueno, tengo aquí algunas notas sobre el texto que al final les voy a comentar dónde lo podemos conseguir, y si lo puedo enviar a quien esté interesado, pues le puedo hacer llegar ese PDF. Pero bueno, nosotros redactamos un texto con Adolfo Soto que se llama Significado diferido, un recorrido por la historia de la no ficción en Baja California, que es este. Y entonces desde ahí hicimos esta pequeña investigación en la que, bueno, detectamos que Gabriel Trujillo Muñoz, en un texto, en su libro Tan cerca de Hollywood, cine, televisión y video en Baja California del 2010,
señala que el primer documental dirigido por un baja californiano fue en 1925 y que fue Rafael Corella. Y ese mismo director realiza 2 documentales después, uno titulado Mexicali y otro titulado Anáhuac. Se trata de documentales que retratan las bellezas del estado, atractivos turísticos y demás. Luego hay un salto en la información y nos damos cuenta que tenemos otro dato hasta el 72, en el que se funda el Departamento de Comunicación de la Dirección de Difusión Cultural del Estado, hoy Instituto de Cultura de Baja California, en el que intenta producir documentales culturales sobre diferentes momentos, diferentes grupos culturales de la región y sobre todo dirigidos o coordinados por Jorge Esma Bazán. Realizan algunos trabajos con los títulos y nos daremos también un poco cuenta de su contenido porque se llama Los laberintos de la Rumorosa y Tijuana al otro lado de la frontera, 2 de las producciones. Después, como lo menciona también la doctora Norma, el 82 es un año importantísimo porque se generan esas instituciones claves para el vínculo y la producción cultural, académica y audiovisual, el COLEF, la Iberoamericana, el Departamento de Tecnología Audiovisual de la UABC y el COLEF. Y en el 80, el Departamento de Comunicación del COLEF crea estas cápsulas radiofónicas documentales y la doctora Norma estaba involucrada con ellos en el COLEF. Entonces, si bien no te hay un registro audiovisual en este momento, en la década del 80 sí se generaron varias series documentales a partir del sonido, cuestión también muy interesante porque el documental a veces lo relacionamos únicamente con lo audiovisual, pero no debemos dejar fuera que también existen producciones multimedia, web hoy en día, y bueno, lo sonoro tiene una línea de trabajo bien interesante. Y bueno, como lo comenta también Norma Checo, desde Mexicali, en el Departamento de Tecnología Audiovisual, no lo toco porque ya lo mencionó de manera muy puntual, pero sí hay un evento que me gustaría señalar, también coordinado por la doctora Norma Iglesias en el 90, que lleva a cabo un encuentro que se llama Mujeres y Cineastas y Videastas Latinas, México, Estados Unidos, organizado por la doctora, que en 80 mujeres, y como lo comentó ella, cineastas, exhibidoras, productoras, entre ellas, bueno, tengo las notas aquí, va a hacer homenaje a Matilde Landeta y Paula Weiss, pioneras de la filmación femenina, y bueno, como lo comentó ella, Lourdes Portillo, Marisa Sixtas, Mari Carmen de Lara, María Novaro, Marcela Fernández Violante, Ruby Rich, o sea, un eventazo. Y bueno, luego tenemos, como ya lo comentaba también, los laboratorios audiovisuales de la UABC en Tijuana, en aquel entonces Escuela de Humanidades, y bueno, la producción con Héctor Villanueva en 3/4, en Super VHS y demás. Y bueno, por otro lado, y paralelamente en Mexicali, el Departamento de Audiovisuales, más adelante conocido hoy como CEPA, Centro de Estudios de Producción Audiovisual, también adscrito a la UABC y en el que también se empezaron a producir muchísimo trabajo estudiantil. Un paso importante que puedo anotar es que el egreso de las primeras generaciones que utilizamos estos talleres dio paso a una generación de profesores o profes jóvenes que comenzamos a trabajar con otros estudiantes y ellos a su vez empezaron a producir. Y pues aquí viene la cuestión de los colectivos, ¿no? Para no repetir lo de Norma, John K. Art, donde estábamos con Itzel, Iván y César. Trabajamos en la creación de proyectos documentales y también en la interacción con jóvenes a partir de la autorrepresentación. Y bueno, eso también dio pie a otros trabajos de creación más juvenil. Hay un colectivo interesante que fue Bulbo, Galatea Audiovisual, que también sería muy importante no perderlo de vista porque ellos empezaron a hacer documentales para televisión, llegaron a la cadena nacional a través de Canal 22 y pues tuvieron un impacto importantísimo en la región, pero también a nivel nacional. Y pues después de ahí se viene como este momento de los 2000, puedo avanzar un poquito más a lo que comentaba Norma, en el que empiezan los apoyos de PACMIC también, por un lado, y empezamos a producir desde Yonke trabajos y procesos y proyectos. Entonces, entre ellos voy a mencionar muy rápidamente Que Suena de la Calle, de Itzel Martínez, y también Ciudad Recuperación, Geografías Cruzadas, de Adriana Trujillo, Dragones Urbanos, de Pavel Valenzuela, Tijuaneados Anónimos, de 2009, de José Luis Figueroa y Paula Rodríguez, Abrir Aulas para Cerrar Celdas, de Paola y John, del 2009, De Fil, de Daniel Rosas, en 2010,
2010, perdón. Félix de Adriana Trujillo 2011, Tierra Brillante 2011 de Sebastián Aguirre y José Luis Figueroa, Jalmá de Fernando de la Rosa en Mexicali, después vienen Skin Destination de Adriana Trujillo y El Hogar al Revés de Itzel Martínez y bueno, El Hotel de Paso en Mexicali de Paulina Sánchez. Entonces, pues bueno, son algunas notas con algunos tropezones históricos. Después me gustaría dejar para el segundo momento el trabajo de Bordox con sus procesos, los invitados, la intención que tuvimos de generar talleres y sobre todo crear un espacio no solo para exhibir, sino también para aprender y compartir. Entonces después viene el reto Bordox, donde surge otra generación de creadores importante, pero bueno, lo dejaré hasta ahí para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, Itzel, te cedo la palabra. Estamos en esta primera pregunta sobre las trayectorias en Baja California del cine documental. Sí, muchas gracias, Miriam. Me parece que este ejercicio de hacer memoria es como muy importante. De pronto escuchaba a Norma y a Adriana y siento que muchos de los relatos que ya históricos que nos comparten como si estuvieran ahí, ¿no? Como muy cercanos y de pronto das la vuelta y ya pasaron 30 años. Pero bueno, yo también eché mano un poco como de las pocas cosas que se han escrito, y bueno, Adriana fue muy modesta, pero bueno, aquí está el libro, que fue bonito volver a leer así, una mirada rápida y estaría padre, igual que siga circulando. Sí, pues también pensando como ese relato histórico que me parece fundamental, ¿no? En una idea de la memoria que es edificante, ¿no? Que de alguna manera se va construyendo y se va erigiendo a partir de lo que ha sucedido previamente. Creo que es súper importante de pronto preguntarnos al presente a la luz de cómo se han construido estas trayectorias. No tengo mucho más que decir de la cronología que creo que han construido muy bien Adriana y Norma. Me vino a la mente igual algo que estoy leyendo recientemente del nuevo cine mexicano de los 60s. Y bueno, en un texto de Yomi García Scott decía cómo el cine es resultado de la técnica, la temática y la estética, ¿no? Entonces hablaban de estas modificaciones tecnológicas que han incidido directamente en la manera en que el cine se puede construir, pero también la temática. Y pensando un poco en este relato histórico, cronológico, desde dónde viene, desde los 80s también releí a Liliana Cordero, que dice que los registros previos a los 90s, el cine documental que se encuentra sobre Tijuana no se hacía en Tijuana, o sea, eran miradas externas, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿A partir de qué momento es que la mirada es desde dentro, se apropia, y cuáles son los elementos históricos que definieron que eso se dé así? Digo, lo han dejado ahorita muy claro, hay instituciones que son como pioneras, que ponen, digamos, a nivel técnico, tecnológico, como que ponen los elementos para que esto se construya. El COLEF pues también determina un poco la temática, la línea que la UABC, que estas instituciones dan pie a esas búsquedas temáticas, ¿no? Ahí está el Colegio de la Frontera, ahí están estas como intenciones más académicas de una construcción de un relato como con un peso académico. Me parece interesante también la UABC, o sea, ese lugar también de investigación de alguna manera, pero también pedagógico, ¿no? Como de enseñanza. Entonces, ¿qué otro lugar juega el documental en ese momento? Y el tercer elemento, según esta cita que estoy como refiriendo acá, pues es lo estético. ¿Y cómo ha sido esa manera de mirar? ¿Qué encontramos en esos documentales que nos hablan no nada más de aquello que está dentro de la película, sino que nos revelan también esas miradas, ¿no? Y cuáles eran las búsquedas, las miradas, de qué habla de esas generaciones. O sea, hay como un relato histórico a partir de esta pregunta tuya, también me quedé pensando, o sea, la memoria
que se construye a partir de revisar de nuevo estas películas, de lo intrafílmico, pero también lo extrafílmico que está dialogando ahí, ¿no? Y yo sumaría un elemento más que sea la forma de producción, o sea, la técnica, la temática, la estética y la forma de producción, que creo que en la historia del documental tijuanense o baja californiano, para ampliarlo, pues sí, ha estado marcado un poco desde la institución y luego desde la autogestión, y la autogestión pues responde no a una lógica de autor individual, sino de autor colectivo de alguna manera. Entonces eso nos habla también pues de una transición histórica como muy interesante de un entorno muy particular, ¿no? Entonces digo, esa lectura de memoria, de construcción histórica de cualquier película, de todas estas películas maravillosas que han ido relatando. Y bueno, también pensando en esa, como digamos, poniendo esa cronología de títulos, de intenciones, de búsquedas, de formas, veo también como un relato en la manera de relacionarnos los realizadores con ese entorno, ¿no? Creo que hay como al principio como una fuerte carga hacia lo fronterizo, el significado del entorno a partir de su ser frontera, ¿no? O sea, también el antecedente con el cine chicano, o sea, hay como un peso muy fuerte que está como determinado. Sería interesante entender desde dónde, si desde la institución o desde el autoasumirte como fronterizo, y eso cómo te atraviesa y atraviesa la mirada o determina lo que es importante construir en un relato cinematográfico. No sé, son preguntas que serían interesantes responder. Como esa complejidad de ese territorio que es enriquecedor, ¿no? Como toda esta manera que tantos autores han intentado describir, digo, lo que fue muy fuerte, muy pesado a nivel de influencia de Néstor García Canclín y la frontera porosa, o sea, todas estas maneras de entenderte a partir del territorio en el que estás viviendo, que también es muy doloroso, ¿no? Entonces, como mucha mirada ahí anclada en esa posición. Y luego también creo que la exploración a esa urbanidad, ¿no? También creo que hay cierto exotismo en la manera de encontrar esa complejidad y esa diversidad desde la mirada de cómo se está viendo la ciudad o cómo se está explorando la ciudad. Y veo que hay como o sea, me siento parte de eso, ¿no? De esa búsqueda por descubrir ese territorio, ¿no? Y encontrarlo desde ese contraste, o sea, digamos como el cine documental que investiga la otredad, ¿no? Y como en un tercer bolso, también tercer momento, como el autodescubrimiento, como las historias íntimas, como entender también un poco como esos relatos de esta película de Galatea, Tijuaneados Anónimos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo tijuanense? ¿Qué es esta ciudad? O sea, ¿cómo se come? ¿De qué se trata? Y también ya los relatos como más íntimos, ¿no? Más puntuales, y cómo se vive un poco de una manera más cercana. Creo que también podríamos identificar un poco este periodo histórico que es bastante, pues de los 90 para acá, igual 30 años, y un poco hacia dónde dirigimos nuestras miradas, ¿no? Cómo entendíamos lo cinematográfico y qué estaba pesando, desde dónde se estaban marcando un poco esas líneas de búsqueda. ¿Cuáles eran también las referencias de lo documental, ¿no? Para estos maestros, estudiantes o realizadores independientes diversos que han formado como este ecosistema de lo documental? ¿Desde dónde digamos, quién dictaba hacia dónde, o quién ha dictado, o qué ha influido para determinar qué se produce o qué se ha producido en esa región? Creo que son preguntas que me parecería como interesantes para responder esta preguntota que tú nos haces de cómo esas trayectorias han construido el discurso visual y la memoria, ¿no? Creo que incluso en las producciones más nuevas, más recientes, como de generaciones más jóvenes, hay
de alguna manera se sigue un poco estas líneas, estas tradiciones, no sé cómo, cómo podríamos nombrarlo, pero ya también hay digamos, algo que el nuevo cine planteó desde los 60s, creo que ahorita también estas experimentaciones formales en la manera de entender y de apropiarse del discurso documental es interesante. ¿Por qué en Tijuana no estaban de pronto esas experimentaciones desde el principio? ¿No? ¿Por qué llegaron después? No sé, creo que todo lo que he dicho son más como preguntas que sería interesante como seguir articulando a partir de esta idea de la memoria y la trayectoria del documental en Baja California. Sí, muchas gracias. Precisamente yo estoy convencida de que el Museo de Historia de Tijuana en este caso, pero el museo en sí pues también tiene la oportunidad de proponer estas preguntas porque el museo es un espacio de reflexión, ¿no? De aprendizaje, de comunicación. Entonces, el asunto de los discursos visuales y la memoria desde el documental es un tema muy importante, es muy importante. Y justo esa es la segunda pregunta para ustedes. ¿Por qué es importante el cine documental en este momento? ¿Quién quiere continuar? ¿Y seguimos como íbamos, Norma? Bueno, me encantó lo que dijo Adriana, Yitzel, y entonces hay como muchas provocaciones y me voy por lo que me está preguntando Miriam o me voy por algunas de las provocaciones de Adriana o intento juntar los tres. Bueno, evidentemente es fundamental que haya estas narrativas de la ciudad, porque es una manera de contar, de tener memoria, de tratar de comprendernos y registrar. Para mí el registro es algo que es muy importante, no solo por el momento en el que se registra y lo que significa para quien registra, por lo que significa para quien luego ve estas imágenes, pero también en términos de archivo. Y esa es una de las cosas que como investigadora costaba mucho trabajo tratar de entender el pasado cuando no hay registros, ¿no? De cualquier tipo de archivo, que pueden ser documentos o pueden ser registros visuales. Entonces me parece que en muchas dimensiones es súper importante registrar, ¿no? El registro y contar historias y contar nuestras historias y contarlas de la forma en que querramos, porque no es solamente, como dijo Itzel, lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se produce. Veo en términos de lo que se comentó, dos cosas que me gustaría comentar. Mis primeras incursiones en términos de la investigación, no de la producción, de la investigación, era ¿por qué los fronterizos o por qué la gente en Tijuana por qué no hay autorrepresentaciones de la frontera? Porque sí encontrabas materiales, pero como dijo Itzel, eran las miradas de afuera. Entonces, estamos hablando de una ciudad, un estado, pero en particular una ciudad, Tijuana, que ha sido hiper representada, ¿no? Y que ha sido hiper estereotipada. Entonces, no era un trabajo fácil que generar narrativas que documentaran como contradiscursos aquello que ya se tenía. En ese sentido, me parecía muy importante la producción de narrativas que contestaran o que deconstruyeran este imaginario que ya se tenía de Tijuana. Porque yo puedo decir, con perdón a la gente que sea de Irapuato, que si tú vas a algún país en el mundo y dices, ay, ¿quién me cuenta cómo es Irapuato? Probablemente la gente no sepa, pero tú vas a casi cualquier parte del mundo y tú dices Tijuana y la gente tiene hay una imagen, una idea de lo que es Tijuana que tiene que ver mucho con este cine, ¿no? Con el cine no de la autorrepresentación, sino el cine que se ha construido en Hollywood, en México, sobre lo que es Tijuana y lo que es la frontera. Entonces, la primera pregunta era la necesidad de la autorrepresentación, porque también ahí hay un acto de apropiación, ¿no? De decir, quiero contar mis historias, todas las historias son válidas, pero es importante que se cuente desde adentro. La segunda era lo difícil de hacer esto en términos tecnológicos. Cuando estoy hablando de estas primeras producciones en el COLEF, teníamos que ir a editar a Mexicali en la noche cuando Checo no estaba usando el equipo, porque no había equipo para editar en Tijuana, solo lo tenían los de Mexicali, ¿no? Después se van formando en la UABC. La otra cuestión era
el peso que ya tenía, y lo marcó también Itzel, la estética y el rol del arte chicano. Y había sido desde Estados Unidos, fundamentalmente lo que se habían hecho, lo que era el Border Art Workshop y lo que tenía que ver con la creación estética de fronteras, que era altamente politizado. Y yo recuerdo, fíjate, ahorita estoy haciendo memoria, que las primeras entrevistas que hice a los videastas en los años 90, ellos me decían, nosotros no hacemos video fronterizo, porque había un peso de que lo fronterizo era como algo ya dado, construido, que solo te llevaba a hablar de migración o de hablar de todo lo que ya venía, se había dado, tanto por los artistas fronterizos, más en el lado norte de la frontera, o por el cine mexicano. Había hubo en algún momento una intención de alejarse de aquello que ya estaba también construido, el arte fronterizo, el video fronterizo o el cine fronterizo. Y entonces empiezan a buscar, creo, imágenes más cotidianas de lo que haces, ¿no? Ir a una lavamática, que independientemente que se quisiera quitar la etiqueta fronteriza, estaba, porque nuestra vida está marcada por este lugar en el que vivimos, ¿no? Y creo que hay una ruptura, tanto en forma de producción, en estética, en términos de lo que se asume es el cine y la labor que tienes en los 90, por la libertad de registrar tu vida, por la libertad de navegar la ciudad y registrar cómo navegas por la ciudad. Entonces, desde los 90 para mí es la ciudad es la que articula, las dinámicas de la ciudad es la que te permite narrar, ¿no? Entonces, bueno, pues naveguemos por la ciudad y registrémosla, que después se usa tanto en documentales, pero también estoy pensando en la importancia que tuvo los visuales en Nortec, ¿no? En estas ideas de no contar una historia lineal o articulada, sino que eran como flashazos de recuperar, de que te vieras identificado en la pantalla con estas formas de navegar la ciudad o con estas formas de vivir la ciudad. En definitiva, creo que es importantísimo tener estos registros. Y es importantísimo la diversidad de los registros, ¿no? Que se registre por todos lados y en todo momento. Y creo que la facilidad del registro visual hoy en día, inclusive con los teléfonos celulares, lo que tenemos ahora es una cantidad increíble de registros visuales que narran muchísimas historias, pero también muchísimas perspectivas que servirán y que servirán en términos históricos, ¿no? Como tener registros de nuestra ciudad, pero también en esta búsqueda de nuevos formatos o nuevas formas de producción que te dan la libertad de hacerlo en tu computadora, ¿no? Ahí. Muchas gracias, Norma. Adriana, ¿continúas? Bueno, se abren muchísimas posibilidades en este diálogo. Pero bueno, voy a continuar para cerrar la primera parte que planteaba sobre estas trayectorias, porque me pareció clave que justo hoy Fernando Escamilla, uno de los participantes del Reto Docs, posteaba hace algunos minutos, desde la charla, un post de Facebook con imágenes del Reto Docs. Entonces, en esta cuestión de la historia de Board Docs, nosotros intentamos desde el 2003, y creo que es importantísimo señalarlo, intentamos abrir un espacio de formación, pero de exhibición también, cosa clave también para la generación de públicos y para la interacción con esos públicos, porque, bueno, creo que por ahí también hay una clave para entender el momento actual del documental y su importancia en la sociedad o en las comunidades, que tiene que ver con la exhibición. Pero bueno, Board Docs, entonces, 2003 no existía un proyecto de festival documental, y entonces nosotras, y cuando digo nosotras, Itzel y yo, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para ver películas? Porque no había forma, era VHS en ese momento. Contactamos al Contra el Silencio Todas las Voces. No quiero hacer una genealogía de Board Docs, pero fue muy complicado hacer el primer festival. Y fue como un esfuerzo que hicimos binacional. Norma nos apoyó desde el inicio incondicionalmente y de manera como muy solidaria con el proyecto, pero después este proyecto evoluciona y en 2013 realizamos
esto que llamamos el Reto Docs en colaboración con DocsDF en aquel momento, DocsMX hoy, y con Docstown en Mexicali. Así que también las alianzas y las redes, hablábamos de la forma, de la estética y los procesos de producción, y nosotros siempre estuvimos trabajando a partir de redes y a partir de lo colaborativo y a partir de lo comunitario. Entonces creo que también tiene un elemento clave, como ya lo mencionaba Itzel y también Norma, la importancia de los procesos y la importancia de la forma final del proyecto. Entonces generamos este ejercicio en el que varios grupos de creadores jóvenes hicieron sus producciones documentales en el contexto del festival, y salieron también ahí una generación nueva de profesores y artistas y gestores culturales y también nuevos realizadores de documental que están por todos lados ahora. Y bueno, no es extraño encontrar a cualquier realizador en festivales internacionales de Baja California ahorita, y ese es el presente del documental. El presente del documental en el estado es que sí, fueron miradas externas también, y me gustaría también ahí respondiendo algunas de las líneas de Itzel, que era clave en aquel momento entender a Vicky Funari con Maquilápolis, ¿no? Como vienen a retratar nuestro contexto desde fuera, increíble, pero entonces es una mirada de fuera. Lo que hizo Hans Fielesta también, lo que hizo Almudena Carracedo en Tijuana, lo que hizo Chimpey Takeda, bueno, hay varias documentales en aquel momento que se realizaron en el estado y bueno, o en Tijuana, y que también tenían una importancia tremenda, ¿no? En la exhibición. Y bueno, en este puente del pasado y de la mirada externa con el presente, yo quisiera señalar el papel que ha tenido las productoras en el norte de Tijuana hoy, y sobre todo del lado femenino. Tenemos a una productora que es Paulina Valencia, que es una productora jovencita y que ha hecho un trabajo increíble regional, nacional e internacional. También está Marla Reola, está Mariana Viruete. Son jóvenes productoras en Tijuana, y que estamos hablando de proyectos contemporáneos en películas como la de Nicolás Ruiz ahora mismo, Paulina Casmur o Javier Ávila con Niña Sola, que han visitado festivales nacionales, internacionales. Entonces es un presente que se sigue dibujando en este puente que intentamos abarcar en este momento, pero que es casi imposible tocar en tan pocos minutos. Y bueno, quisiera cerrar esta participación hablando justamente sobre lo que comenté de la exhibición y la importancia de un espacio de creación de públicos. Entonces, en Cine Tonalá, eso se intentó. Tenemos una sección que es Territorio Norte, y esa sección intentó justamente darle un espacio de exhibición con las mismas condiciones de cualquier película a realizadores de la región, con la intención de generar públicos, diálogos, pero también al final con la intención primordial o con el objetivo de intentar mover el cine documental del circuito documental o del circuito del cine. Creo que ahí sería como una clave importante para abrir diálogos, generar comunidad, a que se generen interacciones entre artistas, periodistas, activistas, ciudadanos, porque creo que de ahí surge la importancia del documental hoy, en el diálogo, en el encuentro, en abrir preguntas más que enunciar verdades. Entonces, pues ahí terminaré yo con una intención en la que el documental es importantísimo, es clave, y en el que generar espacios sería un reto para los realizadores, para los gestores, porque siempre también hay otra línea importantísima que es la de realizadores gestores, ¿no? Nos tocó estar en una generación en la que no existían espacios de exhibición ni de formación, entonces nos tocó ser creadoras, nos queríamos crear, pero también necesitábamos abrir espacios para exhibir. Si no, no había forma de que nuestros trabajos se vieran, pero tampoco había forma de ver trabajos. Entonces, ya las generaciones que vinieron encontraron en estos años de Bordox un espacio para interactuar con realizadores y con productores como Daniela Latorre, Berardo González, Bill Nichols, que vino a la ciudad, etcétera. Entonces nos dimos a la tarea de traer un espacio y de generar un contexto de creación en el que, bueno, intentábamos eso, formarnos y a la par traer producciones a la ciudad y al estado. Y por otro lado, pues el reto contemporáneo, el reto de hoy sería seguir abriendo esos espacios para generar públicos, para generar diálogo y para encontrarnos como ciudadanos. Sí, es bueno, Itzel.
Pienso que esto debería de ser una serie de charlas, porque es muy difícil como hablar de tantas cosas que creo, o sea, es como hablar de cine documental es como un punto en el que confluyen un montón de hilos. Creo que aquí han salido bastantes de estos hilos y sí, pensar en un cine, en el cine documental y en un territorio como Tijuana, pues es hablar de muchas cosas. O sea, creo que en esta breve participación que hemos tenido y ahorita algunas de las cosas que menciona Adriana, pues estamos hablando de políticas culturales, de institución, de finanzas públicas y privadas, de sistemas de organización independiente. O sea, ¿qué pasa en un territorio con tal vitalidad social, humana, cultural como Tijuana, en el cual, digamos, el cine históricamente había tenido o el cine documental había estado como ignorado, ¿no? Por completo. O sea, en esta genealogía que hace Adriana de la experiencia de Bordox, que empieza 2003, en 2003, me falló de pronto el año, nos topábamos con que nuestro público no entendía lo que es el cine documental. O sea, pero o sea, sus referentes eran la televisión. Entonces, hay un proceso vinculado con el hacer cine y el ver cine. No se puede separar. Entonces, ¿cómo podemos pensar en nuevas generaciones creando un tipo de cine que no se ve, ¿no? Entonces, te pone como un reto enfrente. O sea, ¿qué se tiene que hacer para construir cine, pero también qué se tiene que hacer para entender cómo se hace, para conocer más, para ver más? Entonces, creo que una particularidad de un cine o de una producción documental no institucional es la autogestión, ¿no? O sea, no tiene duda. Y esa autogestión en las circunstancias, en unas circunstancias de políticas culturales y financieras como las de la ciudad, pues te implica como construir un ecosistema que no existe. Entonces, sí creo que el hacer cine, el formarte como cineasta, el construir tu mirada va directamente vinculada con procesos de exhibición, como decía Adriana ahorita. Y bueno, como creo, digamos que también sigue siendo una comunidad pequeña, ¿no? O sea, creo que hay una comunidad que es todos los nombres que actualizó Adriana ahorita de nuevos realizadores que van y vienen. También hay una historia como de movimiento, ¿no? O sea, no es un cine tijuanense que se gesta ahí y que se cierra ahí. De pronto también estas miradas se mueven y pues se produce como como un trayecto histórico como nuevo, distinto, ¿no? De movimiento. Digo, en este momento creo que ninguna de las tres que estamos hablando aquí que estamos en Tijuana, ¿no? O sea, también habla como de una movilidad. Muchas también de las nuevas realizadoras y productoras que acaba de mencionar Adri, pues también hablan de procesos de movimiento que habría que entender. O sea, por qué la ciudad requiere de ese movimiento o qué está pasando con los espacios que se gestan y se construyen para el cine documental ahí. Y bueno, ¿por qué es importante el cine documental en el Estado? Es una pregunta complicada de responder, pero muy importante, ¿no? Muy interesante. O sea, digamos, ¿cómo entendemos las aportaciones y la riqueza que un cine de lo real provoca, ¿no? Entendiéndolo como una experiencia que integra, digamos, lo político con lo estético. Y pues, ¿de qué manera narramos o cómo construimos relatos de la complejidad social y política de un territorio como ese? Pues este es el espacio, ¿no? Para experimentar puntos de vista, porque tampoco es un desarrollo lineal de una circunstancia, de una emergencia que se puede narrar desde múltiples formas. Sin embargo, pues desde el cine documental nos permite construir nuevas miradas de lo real. Y eso es fundamental, creo. Pues decía
la cita que decía de Patricio Guzmán, ¿no? Como ese álbum de fotografías, pero también podríamos decir ese espacio de exposición del pensamiento y de exposición del sentimiento, ¿no? Desde el museo les puedo compartir que hay miles de historias pendientes que no han sido nombradas. Lo sé por los talleres y por los visitantes. Sí hay retos, sobre todo lo veo en los más jóvenes, en las personas más jóvenes que nos visitan. Vienen buscando algo que a veces no encuentran y que me preocupa, nos preocupa, ¿no? También como institución, como gestores. Entonces hay que hacer estas preguntas a quienes tienen una trayectoria y a quienes han enfrentado tantos retos, ¿no? Hace poco una persona me dijo, soy experta no porque me haya salido todo bien, sino porque me he equivocado miles de veces. Me lo dijo alguien que aprecio mucho. Entonces, pues estas son las preguntas. Y también es una invitación amorosa, una provocación para la creación intelectual. Yo creo que reflexionar también es un proceso creativo, definitivamente, y que nos hace mucha falta. Estos recuentos, estas visitas a las experiencias compartidas en un espacio de diálogo, es un tipo de formato. Hay otros formatos quizá más académicos, con otro tipo de formalidades, pero para el público con el que estamos hablando, pues el público del museo, tocar esta puerta a través de estos encuentros es fundamental. Entonces, quiero invitarles a hacer sus comentarios de cierre antes de despedirnos. Norma. Creo que, como ya mencionaron, necesitaríamos una serie, porque se me quedan y después oigo y dije, ay, no dije esto y hay que decir esto otro, ¿no? Presumir algunas cosas que no sabe que se hicieron, ¿no? Y que uno ya le invirtió. Estoy pensando en mi película de 1984, Ritmos de Trabajo, que en Super 8 narra la vida de las mujeres de maquiladora tan pertinente, parece que no ha pasado nada y está ahí un material, pero también pensando en esos otros materiales que no conocemos, porque como dijo Adriana, con excepción de Bordox, no hay espacios, bueno, y Cine Tonalá, no hay estos espacios para vernos, ¿no? Para verlos, entonces pasan y pasan, se quedan ahí. Entonces, en términos de un cierre, se me ocurre, bueno, hay tantas necesidades y lo mismo pasa cuando dices artes visuales o artes plásticas, o la necesidad es mayor, pero también la necesidad de hacerlo también es mayor. Así que esto se va a hacer con o sin apoyos. Eso es lo malo, no sé, lo malo y lo bueno. Se va a hacer con o sin apoyos. Me parece que una primera cosa que es importante es la recuperación de esta historia para que los jóvenes realizadores no vean lo que se hizo antes y no inventar el agua caliente, para dialogar también con el pasado. Creo que es importante esta revisión de qué ha pasado, porque saca uno ciertas conclusiones. Me parece importante también generar todos estos espacios, apoyos a la producción, becas para producción. Hacen falta espacios, y aunque he producido y he sido guionista y he sido productora, por cierto que me encontré uno de los primeros catálogos de lo que hicimos en el colegio y era hecho a mano, o sea, nosotros lo imprimíamos, y son más de 25 producciones aquí en este modesto catálogo que se necesita, como dijo Itzel, el apoyo a este ecosistema, porque se necesitan también críticos de cine, porque también se necesitan analistas, porque se necesitan expertos en cada una de las áreas que incluye la producción. Muchas de estas primeras producciones, uno era sonidista cuando el otro era el director y el otro era guionista cuando te tocaba hacer otra cosa, o sea, como el trabajo multichambas que ya se ha afinado porque ya hay gente con un desarrollo de habilidades y mucho más profesionalizada. Me parece que tiene que haber una responsabilidad para espacios de exhibición,
como dijo Adriana, y no solamente es la sociedad civil, tiene que haber una cierta responsabilidad a nivel del Estado para tener estos espacios, que no sea pelearte todos los días para conseguir los fondos y que con una pandemia desaparezcan estos espacios que con tanto trabajo se construyeron. Se necesita tener, como lo hicieron ellos, que fue una riqueza impresionante, estos espacios de festivales, porque te permite ver otras cosas, unas miradas que no es solamente pensar en cómo Tijuana se narra, sino cómo se narra el mundo, ¿no? Cómo se narran otros para tener estas influencias. Se necesitan tantas cosas, ¿no? Entonces, y empezando por este tipo de espacios en donde nos sentamos a pensar todo lo que pasó y tomar un respiro. Para detenerte no en el hacer, sino en lo que se hizo. Itzel mencionó una cosa y también Adriana, que me parece muy interesante. No es cualquier cosa producir en esta ciudad, ¿no? Y quiero decir producir, puede ser producir cine, producir otro tipo de artes visuales y producir academia. Es una ciudad que nos da cachetadas, que nos confronta, que nos cuestiona todos los días. Y entonces creo que hay que hablar también de esta especificidad de producir documental en un espacio como Tijuana. Y mencionó Itzel, bueno, qué curioso que estamos hablando aquí, por lo menos 3 desde fuera de Tijuana, y en eso también tiene que ver con esta fluidez de la ciudad, y que la fluidez no es solamente en términos de la circulación de la gente, pero también es la circulación de las influencias y la circulación de la tecnología y la circulación del equipo y las circulaciones estéticas, etcétera, ¿no? Agradezco enormemente, Miriam, que hayas hecho este foro. Es como abrir una cajita, probablemente una caja de Pandora. Hay tantas cosas que no se dijeron que quedan en el tintero y que valdría la pena hacerlo. Ojalá que en el futuro se pueda hacer, para empezar, una retrospectiva del cine documental en Tijuana, no desde el discurso que estamos hablando, sino acceso a un público donde pueda ver todos estos materiales que se han ido nombrando aquí. Claro que sí, ojalá. Yo ya estoy viendo así una exposición donde podamos tener todo este material próximamente, ojalá sea posible, ¿verdad? En colaboraciones. Vamos a ver, Adriana. Muchísimas gracias, Norma, por tu tiempo. Bueno, pues híjole, qué complicado cerrar, pero bueno, me toca decir que en este momento, en un mundo tan instantáneo en el que estamos peleando las cuestiones visuales por la economía de la atención, y también es un mundo muy polarizado por los medios, la potencia del cine documental radica justamente que son procesos muy extendidos, son procesos de observación hacia afuera, son procesos de observación interna. Entonces, ahí justo radica la invitación a seguir produciendo documental, viendo documental, porque al final también es un cine que nos mira, ¿no? Me gusta mencionar esa forma de ver el cine documental, porque es el cine que al tú ver una película sobre Tijuana o sobre Baja California, es un cine que está mirándote, es un espejo al final. Tú estás viendo un espejo, una radiografía de tu contexto, de tu cotidiano. Pero también aprovechar este momento para no sé, se vienen muchas ideas, líneas y anécdotas, pero también me acuerdo que pensamos mucho en que Bordox o un festival de cine documental fuera adoptado por una institución. En un momento soñábamos que nos adopte la UABC, que nos adopte el Secut, con esto de adopte, porque nosotras veíamos que había festivales documentales sólidos, con presupuesto, donde no tenías que tocar la puerta, porque nuestro festival era bianual, porque queríamos crear, pero también queríamos hacer el festival. Nos topábamos con otro gobernador, otro alcalde, etcétera. Entonces, aprovechar este espacio que nos abriste, Gaby, que yo agradezco infinito, pero que estamos aprovechando este momento desde el Museo de Historia, desde el IMAC, para invitar a que se genere un espacio de exhibición y un festival de cine en Tijuana, que hace mucha falta que nosotros, que ahora me alegro que nadie nos haya adoptado, porque seguimos siendo independientes y terminamos un ciclo de 10 años independiente,
Pero bueno, al final, no sé qué hubiera pasado si, por ejemplo, una institución como UABC o como Secud, sí, lo hago propio. Nosotros decíamos, bueno, porque está Felino, hay festivales de literatura, ¿por qué no quieren un festival de cine documental? Y creo que será súper pertinente y atinado que alguien que nos escuche del gobierno, de la institución, piensen en un espacio de formación, de exhibición. Es súper clave para generar comunidad, para ver otras miradas, para ver cine, ¿no? Entonces, bueno, eso. Hablar sobre algunas de las rutas que generó Bordox. Es este libro, como lo mencionaba Itzel, que le nombramos así, Bordox y Fronteras. Y bueno, está en su versión PDF. Si mandan un email a adriana@cinemaparallels.com, les mando una copia con todo gusto, porque bueno, es importante. Aquí están algunas de las trayectorias, contribuciones de las dos, de Norma y de Itzel también, y de otros colaboradores de estos 10 años del festival. Pues dejarlo por ahí, dejar la tarea de Territorio Norte, que generamos un directorio de creadores jóvenes y intentamos hacer unas curadurías y exhibición sobre los proyectos que se generaron en estos años recientes. Y bueno, agradecerte mucho este espacio de diálogo con estas dos mujeres que quiero y que admiro, a las tres, ¿no? No solo a las invitadas, sino también a ti, Gaby. Gracias. Y pues seguimos platicando y encontrándonos. Muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto, la verdad. Ha sido un gusto esta conversación. Qué lástima que nos tenemos que despedir, bueno, Itzel. Sí, pues sí. Pero bueno, ahí te queda el gusanito para abrir nuevas cosas desde el cine. Definitivamente me sumo a las interrogantes de qué ha pasado. O sea, digamos, esta es una conversación desde el Museo de Historia. Entonces, históricamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué preguntas le podemos hacer a las instituciones de educación, arte y cultura en el Estado, en donde ha habido también, o sea, estos proyectos se han gestado, han dado frutos y han desaparecido? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa gran ausencia que es el cine? O sea, ¿dónde están las prioridades? ¿Qué es lo que no están viendo? ¿Qué es lo que no sé, digo, creo que en Tijuana son las preguntas latentes en términos de arte y cultura, pero bueno, el cine documental sería ese nodo que articula arte, historia, política, realidad actual, libertad artística, comunidad. O sea, creo que ahí es como súper propositivo y enriquecedor como un espacio de creación y de construcción colectiva. Entonces, no sé, me parecería rico provocar al Museo de Historia que no sé, que a lo mejor adopte, utilizando también esta noción que planteaba Adriana, la idea de una biblioteca, de documental baja californiano sobre la ciudad, o de realizadores de la ciudad que pueden tener miradas hacia afuera también del territorio, y que habla una lectura de esos trayectos. Creo que puede ser súper interesante para los nuevos historiadores o los historiadores contemporáneos, que seguramente podrían encontrar múltiples significados y lecturas a estas películas. Y bueno, sí, creo que de pronto la presencia cinematográfica en Baja California ha crecido desde una lógica a lo mejor más industrial, ¿no? De la producción de las series, de ser locación, de ser también pues parte de equipos más grandes que vienen de fuera a producir, que me parece también un espacio pues como rico de revisión de herencias. Pero ¿qué pasa también? ¿Qué ha pasado con la producción documental ahora y en qué momento se encuentra históricamente, ¿no? Creo que tuvo un auge muy rico el documental, con la presencia de Bordox, con la presencia ambulante, con otros como articulaciones y trabajos horizontales de crecimiento, y se perdieron los dos. Entonces, no sé, creo que son preguntas interesantes para intentar responder desde una realidad cultural actual. Híjole, pues quedan muchos retos sobre la mesa. Les agradezco a nombre del 13º Ayuntamiento de Tijuana, del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Museo de Historia de Tijuana, que
nos hayan acompañado y a ustedes que hayan participado en esta conversación sobre trayectorias del cine documental en Baja California. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Pues gracias, Gaby, Adriana, Gracias. Norma, un abrazote. A las tres. Gracias. Gracias.